¿Sabías que aquí en la India hay un templo con más de 20.000 ratas sagradas? ¿Y sabías que como a todo templo se tiene que entrar descalzo? Pues eso es lo que vamos a visitar en el video de hoy. Vamos a ir a un templo de ratas sagradas y les vamos a contar toda nuestra experiencia, por qué eso está ahí y toda su historia. Yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valeria Saa. Y juntos somos Dos locos de viaje. Ya nos quitamos los zapatos y hay que ahora lavarnos las manos y entrar al templo totalmente descalzos. Debo admitir que sentía un respirito porque vi un video de Luisito Comunica en donde le daban como unas especies de medias de tela y él entraba con eso, pero a nosotros no nos dieron nada, así que vamos a entrar con el pie pelado. De hecho, me estoy arrepintiendo de haber dejado las medias, pero bueno, que la experiencia sea lo más rural posible. Realmente me siento muy extraña estando totalmente descalza. Siento que tengo ya los pies súper sucios. Y aquí al lado venden como algo, no sé si es para llevarse a la casa o es comida para las ratas, vamos a averiguar. Y si es comida para las ratas, pues vamos a comprar un poquito, porque al final vamos a entrar a su templo y hay que mostrar respeto. Miren, aquí tenemos los 3 diferentes productos que venden. Este es como una especie de ofrenda. Tú vas al templo, le das un poquito a la diosa Karli Mata y luego te puedes llevar el resto a tu casa como buena suerte. Y estos 2 son para darles de comer a las ratas. Esto parecieran garbanzos y esto algún tipo de semillas que no tengo mucha idea de cuál es. Bueno, ya estamos afuera del templo, estamos a punto de entrar y les vamos a contar varias de las historias, tanto que nos contaron nuestros guías como que hemos leído en internet. En cuanto a la historia que nos contó nuestros guías, voy a comenzar con que la segunda casta, que es la de los soldados y los guerreros, le son muy fiel a Karli Mata, porque ella comenzó siendo una mujer muy pobre, pero alrededor de ella había mucha energía y se creía que concedía milagros. De hecho, al parecer sí hizo varios milagros. Cuando ella muere, ella iba a reencarnar en una rata. Y de hecho, otra de las pruebas que muestran que ella era una divinidad es que cuando ocurre la guerra con Pakistán, las bombas que cayeron dentro del templo nunca explotaron. Entonces la admiran muchísimo, sobre todo los guerreros, los soldados. Otra de las historias que yo leí en internet es que Karli tenía un hijo que se murió ahogado y ella era una deidad, como decía Valerie, ella tenía una energía muy elevada y le pidió a Yama, que es el dios de la muerte acá en India, que reviviera a su hijo, a lo que Yama le respondió que no podía revivirlo. Entonces Karli reencarnó a todos sus familiares muertos en ratas para que Yama no pudiera chuparse las almas de los humanos. Ojo, todos estos son leyendas, todos estos son mitos. Lo que sí se sabe y es un hecho es que hay más de 20.000 ratas dentro de este templo, todas bebiendo agua y leche que le llevan como ofrendas y comida como la que le vamos a llevar nosotros. Y también que hay muchos fieles y devotos a ella que vienen a su templo y le piden milagros. Así que vamos a entrar y vamos a respetar y compartir todo lo que vamos con ustedes. Así es, acompáñennos. Miren cómo las personas nos piden fotos por, bueno, ser de Occidente, ser diferentes a todo el mundo. Epa, si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo, te voy a esperar. Listo, ahora sí vamos a entrar. Aunque en la entrada había un letrero de que para pasar un teléfono te cobraban 30 rupias, que son como 40 centavos de dólar, y movie decía como película, eran 70 rupias, nos cobraron 500 rupias, que son como 8 dólares, todavía un precio bastante razonable. Lo único que no me gustó es que se puso como a gritar en hindi y no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Pero bueno, al final dijo que el dinero era para el templo y nosotros nos gusta apoyar, además de que llegamos hasta tan lejos y teníamos que pagar lo que nos pidieran para que nos dejaran grabar con la cámara. Y ya estamos terminando de entrar. Ok, al entrar ya había un cuartito con ratas y de repente algo me rozó el pie y dije, ¡ah!
me morí. Pero bueno, ya vamos a entrar a donde realmente se ven muchísimas. Estoy aquí respirando profundo. Bueno, ya por acá se pueden ver bastantes ratas. Acabo de ver también una rata muerta y la leyenda dice que cuando el humano muy devoto a Karni Mata muere, va a reencarnar en una rata y luego de que muere en su vida como rata vuelve a reencarnar en ser humano. Entonces como el ciclo de la vida ahí en bucle. Por eso, como al final de los días, las ratas que están muertas, ellos las llevan como a la parte de atrás del templo y le hacen una pequeña ceremonia esperando que tengan una muy bonita vida nuevamente como humanos. Miren, por ejemplo, ahí se ve que hay una ratita muerta, ¿ves? Eso que ven allá es leche y agua, porque al parecer a las ratas les gusta mucho la leche y sus devotos les traen para que beban. Se dice que Karni Mata se encuentra entre todas estas ratas en forma de rata blanca. Es muy complicado verla, pero cuando se ve es un símbolo de fortuna. Así que si la llegamos a encontrar, pues se las mostramos. El templo está cubierto por una malla y esto es para impedir que las aves se coman a las ratas. Aquí están totalmente protegidas y por eso hay muchísimas conviviendo con tranquilidad con los humanos. Justo detrás de mí está la cocina donde preparan la comida sagrada que luego reparten gratuitamente a todos los que estén dentro del templo. Otra cosa que se me olvidó comentarles antes es que las únicas aves que conviven aquí con las ratas son las palomas porque no les hacen absolutamente nada. Esto es una locura. De verdad que estoy feliz de haber entrado, de haberme animado, porque es algo que no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo, o eso creo. Dentro del templo también hay unos pasillos así blancos en medio de todo el lugar. Y estos son los pasos más frescos para poder caminar. Y ustedes se preguntarán si las ratas no pican, si no tienen enfermedades y realmente han aprendido a convivir perfectamente con el ser humano. Acá no se ve que ni siquiera se le acerquen a las personas. Adicionalmente, que nos cuenta nuestro guía de que no hay enfermedades por mordeduras de ratas ni nada. De hecho, vimos una cocina en donde preparan la comida para las personas y las ratas están dando vueltas alrededor. Así que no, hay que quitarse por lo menos esa creencia de este lugar. Quiero aprovechar este momento para contarles algo muy especial que nos contó nuestro guía Govinda, que su primer nombre es Inder y viene de Indra. Indra era una de las reencarnaciones de Karni Mata, de la diosa del templo de ratas. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Pues porque su papá es muy creyente de Karni Mata y cuando tuvo su primer hijo nació con polio, con muchos problemas físicos y él soñaba con tener otro hijo que estuviese mejor de salud. Sin embargo, había ido al doctor y le dijo que ya no podía tener más hijos por su avanzada edad. De hecho, la brecha en años de él con su hermano es muy grande y él vino y le pidió a Karni Mata en una de sus reencarnaciones que se llama Indra y también tiene un templo y pues se le concedió el milagro y así nació Inder Govinda, que ha sido nuestro guía en los últimos días y al cual
adoramos, respetamos y estamos muy orgullosos que haya sido él quien nos haya traído y contado esa historia. Realmente no esperaba sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Llegué con muchísimo miedo y ahorita me siento totalmente tranquila. Me llené de la energía que se siente aquí, que es muy linda. Estoy sorprendida de lo bien que me siento y lo agradable que llegó a ser este lugar para mí. Si pueden venir, háganlo. Yo sé que da un poquito de miedo, pero se van a sorprender. Y esto fue todo por el video de hoy. Vaya día, vaya experiencia acabamos de vivir. Nuevamente, locos, la invitación después de salir del templo es que sin importar su religión, sin importar sus creencias, practiquen las leyes universales de un buen ser humano, que es respeto, que es ayudar al prójimo. Y creo que este país nos ha abierto mucho la cabeza y nos ha demostrado de que siendo personas buenas no importa en lo que quieras creer. Estamos felices por habernos animado, por habernos quitado el miedo de entrar al templo de las ratas y nos vamos con una experiencia enriquecedora. La invitación es para que abran su mente, abran su corazón con muchísimo respeto y disfruten de la belleza del mundo y de la vida, porque hasta ahora lo que vamos a saber y conocer y de verdad disfrutar es una sola vida. Entonces aprovechémosla al máximo. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones y ver el resto de videos que tenemos de la India y el mundo, porque esta vuelta al planeta Tierra apenas comienza y estamos felices de compartirla con ustedes. Namaste. Namaste. Locos, hoy vamos a comer en un restaurante típico de la India donde solo comen locales. ¿Qué vamos a encontrar? No lo sabemos, así que averigüemos.